En el circo del día de hoy, 1 de febrero del 2024, el narcodictador, presidente farsante López Obrador, se exhibió nuevamente a base de ignorancia y de saliva, exigiendo al gobierno de los Estados Unidos una disculpa por el reportaje que hizo el señor Tim Golden, que ha sido premiado con el premio Pulitzer y un premio internacional, y que además publicó también la señora Anabel Hernández, que anteriormente investigó a García Luna, así como a Calderón. Y en ese reportaje se acusa a López que en el 2006, en su primera campaña a la presidencia de la República, el narco del cartel de Sinaloa lo apoyó con $2 millones. Y López, de manera pues muy incisiva, muy violenta, exige una disculpa del gobierno de los Estados Unidos, como se acredita con esta declaración. Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico, o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. Y es periodista famoso de los premiados. Para mí, deberían de darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Pero ya me estoy excediendo en contra de él, porque no es, como dije ayer, él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así, en abstracto, que no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia. Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara a alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, porque esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. ¿Sí? Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y sí. Bueno, aquí en esta declaración se exhiben dos cuestiones que para mí son muy importantes. La primera, que López es un narco presidente y que es una cuestión muy grave, porque un individuo de esa naturaleza debe ser cesado inmediatamente del cargo de presidente de la República. Y además la DEA debe de hacer efectiva esa investigación para que sea el gobierno norteamericano el que abra la investigación correspondiente y que se dicte una resolución en ese lugar, como sucedió con García Luna, en donde fue denunciado en una investigación también de Anabel Hernández y finalmente fue declarado culpable. Y en segundo lugar, López es un verdadero zafio, es un burrito, nomás le falta rebuznar, porque él exige que el gobierno de los Estados Unidos le pida disculpas, que porque es una calumnia y que porque el periodista que publicó la investigación de la DEA deben darle el premio de la calumnia. Y de verdad que López es un verdadero ignorante, por no usar un adjetivo más descalificativo, en virtud de que las acusaciones fueron a él como persona física, cuando fue candidato a la presidencia de la República en 2006, la primera ocasión que participó. Y erróneamente dice López
que él representa al gobierno de México. No, él no representa al gobierno de México. Las imputaciones son de manera física, y para entrar en contexto de que es una persona física y una persona moral, conviene recordar lo que señala el Código Civil en el artículo 22, que establece que persona física es toda aquella que es sujeta de derechos y obligaciones, y que es persona física desde su nacimiento hasta su muerte, pero que desde su concepción ya está amparada por la protección de las leyes. Eso es la persona física. Y la imputación se hizo a López como persona física. Ahora, ¿qué es la persona moral? Según el mismo Código Civil, en su artículo 25, establece que persona moral es la nación, es las sociedades civiles, mercantiles, los entes públicos de cualquier naturaleza, los sindicatos. Y las imputaciones que se hicieron a López no fueron al presidente de los Estados Unidos mexicano, fueron a López, que recibió chayote, dinero mal habido del narco, en el 2006. Y si bien es cierto que esa investigación está sub judice, o sea, está en suspenso, eso no significa que se pueda activar. En consecuencia, López está en una situación muy peligrosa, muy complicada, porque si está exigiendo que el gobierno de los Estados Unidos le dé disculpas, pues eso no se va a poder, porque el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y si cometió un delito, como cualquier hijo de Adán, debe responder por las responsabilidades en que haya incurrido. Lo que pasa es que López es pendejo, pero es un autoritario, porque él, poniendo de por medio la investidura presidencial, que por cierto ya la desprestigió, se defiende de esa imputación que no la va a poder rebatir, para que el gobierno de los Estados Unidos se disculpe. Y esa es un distractor, es algo para distraer la gravedad del asunto en que está López. Desde hace tiempo en mis comentarios he venido afirmando que López está coludido con la delincuencia organizada, porque existen demasiadas pruebas. Existe la testimonial de Porfirio Muñoz Ledo, aunque ya murió, tiene pruebas que no las alcanzó a sacar. Él manifestó públicamente que López estaba coludido con la delincuencia organizada. Según el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en la imputación de un hecho que puede constituir un delito, no se requiere o no es obligación que se compruebe. No, lo que trata el nuevo procedimiento penal es el de investigar los hechos. En este caso, lo que se debe hacer por el gobierno de los Estados Unidos es investigar los hechos, como se hizo con García Luna. Y una vez que se tenga a la vista la investigación de la DEA, tienen que llamarse a los testigos. Por ejemplo, al chofer que anduvo en campaña presidencial con López, que estuvo en la cárcel. Hay otro individuo que también es de los operadores políticos de Morena, y en esa investigación que hizo la DEA aparecen esos dos sujetos.
Inclusive al chofer de López lo dejaron en libertad para que sirviera como testigo y grabara en la casa de campaña de López, donde llegaban los chayotes, para que involucrara a todos los que participaron en el apoyo del narco en el año 2006. Esas pruebas las tiene la DEA, de manera que no tienen que demostrar nada porque ya hay una investigación, y menos el periodista Tim Golden, porque él está transcribiendo la investigación de la DEA, de manera que López es un verdadero ignorante, pero además es un tipo hipócrita, cínico y farsante, porque exige pruebas. Pruébenme. ¿Cómo le van a comprobar si ya existe una investigación y sobre esa base es por lo que se hizo la denuncia pública? El periodista ganador de 2 Pulitzer no es tan pendejo como López para hablar de saliva, ¿no? López debería estar preocupado porque no solamente lo pueden meter al bote, sino que ya cayó del pedestal divino en que este mismo se situó como un narcisista, un individuo pagado de sí mismo, que no tiene ningún mérito, no tiene ninguna capacidad intelectual, ni menos ética ni moral, y que se cree el tenedor de la verdad absoluta. Pero ese teatrito de López de hacerse la víctima ya es algo trillado. Ya nadie le cree a este señor. Es un corrupto, es el padrino de la mafia mexicana. Otra prueba, otro indicio. ¿Por qué razón soltó o dio instrucciones para que soltaran a Ovidio Guzmán cuando ya estaba detenido por el ejército? El otro indicio, ¿por qué motivo construyó la carretera de 140 kilómetros en Badiraguato, Sinaloa, una población de 3 o 4 mil habitantes? ¿Por qué razón ha ido más de 8 ocasiones a ese lugar que está plagado de narcotraficantes? ¿Por qué motivo no ha cambiado su política de abrazos y no balazos? Esa fantasía, ese cuento fue producto de su fantasía para regresarle el favor a los narcotraficantes. Hay pruebas, hay un recibo de la mamá del Chapo que ya falleció, en donde también le dio 1,000 millones de pesos a López, y de eso está en todas las redes sociales, es nomás de bajar la información. Y por otro lado, lo que debe hacer López, y no lo va a hacer porque lo van a detener en Estados Unidos, es presentarse a las autoridades gringas y ahí hacer valer una demanda de tipo civil por daños o perjuicios, que desde luego no va a proceder, porque López sí recibió ese dinero y lo sigue recibiendo para la campaña de Sheinbaum. Sheinbaum es otra cómplice, otra prueba de que López es un inmoral, un chayotero. Lo es el caso de los apoyos que le dio Delfina Gómez cuando fue gobernadora de Texcoco, y en ese lugar estuvo quitándole dinero a los trabajadores por 3 años, el 10%, y de ello hay una resolución del Tribunal Electoral que la condenó a una multa cuantiosa porque sacó más de 100 millones de pesos que entregó a López. Está el caso también de su hermano Pío, que él mismo declaró que era dinero para su campaña, que no era nada mal habido. Está el caso de Martiniano, también recibiendo dinero para López.
de la prima Felipa, están los contratos a modo que López entrega a los prestanombres de sus hijos, millonarios de más de 2,000 millones de pesos, a un tal Amílcar Olán, y que el intermediario de ese clan delictivo es un tal Daniel, que es el que lo besa a López porque le gusta besar hombres y lo trae cortito todo el tiempo. Es el chofer, es el confesor, es el ve y dile, el IBM, etcétera. Entonces López tiene mucha tela de dónde cortar. Es corrupto, lo que pasa es que es un hipócrita, porque finge ser demócrata, finge ser honesto, finge ser un ser que ama al prójimo, finge ser que le gustan los hombres y los besa y que le gusta que lo besen, pero no sé en su fuero interno si en realidad tendrá alguna desviación sexual, que es lo más probable, y utiliza el pretexto que es amoroso, presidente, y no sé qué tantas pendejadas. Consecuencia, López tiene mucha cola que le pise. Es corrupto, siempre lo ha sido. Está el hecho sangriento de la muerte de su hermano José Ramón, cuando su hermano tenía 15 años, ya estaba, López era mayor, y con una pistola calibre 38 le dio un balazo en la cabeza por problemas de que se tragó un pedazo de chicharrón. Pero López es iracundo, es un animal, es una bestia, es un tipo peligroso. Y eso no se le ha quitado, parece que se ha exacerbado más en su violencia. Y de manera que López no tiene ninguna escapatoria. Pero además es un hipócrita, porque en el caso de García Luna no le importó que lo difamaran, con tal de vengarse de Calderón y de este señor en lo particular. Festejó que una jueza norteamericana lo condenara, como se acredita con este video. Una buena noticia, ya una juez en Florida le dio la razón al gobierno de México en la denuncia contra el señor Genaro García Luna y su esposa por bienes que obtuvieron, que compraron en Florida con dinero de procedencia ilícita, con dinero de actos de corrupción cometidos en México. Entonces, está ordenando que en un plazo de 10 días se devuelvan a México 44 millones de pesos. Bueno, en este caso de García Luna no le importó a López hacer leña del árbol caído, a comportarse como un cobarde. Pues ya no le bastó que lo metieran a la cárcel, sino que también hace escarnio, no solamente de García Luna, sino de su esposa. Y ahora que le tocó a él responder por su contubernio con el narcotráfico, ya no le gustó. Ahora pide que el gobierno de Estados Unidos le dé disculpas, y no puede darle disculpas porque López apareció responsable de recibir dinero del narco como persona física, no como persona moral. Y en esas condiciones el gobierno no tiene que darle ninguna disculpa. Por el contrario, el gobierno de los Estados Unidos, que realmente practica una democracia, no como en este país que hay una dictadura de facto al mando de este tirano de López, debe de cumplir
su obligación de respetar la independencia del Poder Judicial y que sea el Poder Judicial de los vecinos del norte quienes investiguen a López, porque vuelvo a insistir, López pide pruebas en un procedimiento penal, sobre todo en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se requiere es que se investigue, no se requiere no hay ningún compromiso de demostrar la verdad, porque es el Ministerio Público el que debe de investigar para, en su caso, pues que sea un juez de control el que determine decretar auto de vinculación a proceso y finalmente dictar la sentencia correspondiente. Es decir, que López utiliza su circo mañanero para hacerse aparecer como una víctima, que se están aprovechando por tiempos electorales de este pendejo presidente que no sirve más que para dar vergüenzas, corrupto. Y en realidad que López, si realmente tuviera vergüenza, ya estaría ante las autoridades de Estados Unidos para ponerse a disposición y para hacer las denuncias correspondientes contra los de la DEA, contra el periodista Tim Golden, y la señora Anabel Hernández, y dejarse de pendejadas. No hay de otra, López. Ya marchaste.